Lucas 11, vamos a continuar con nuestro estudio del Padre Nuestro, pero vamos a leer otra vez los 13 primeros versículos. Siempre es bueno contextualizar, ver en qué contexto sucedió esta enseñanza del Señor Jesucristo a través de la pregunta de un discípulo, o mejor dicho, la petición de un discípulo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En este contexto, entonces, con el ejemplo de Jesús, cuando estaba orando en un momento determinado, uno de sus discípulos le pide, recuerden que les enseña a orar, y el Señor le da un modelo de oración. No significa que cada una de las palabras aquí tienen que repetirse literalmente y todo el tiempo como una especie de mantra, sino que es un modelo para seguir en cuanto a la forma de orar, esencialmente en 2 partes distribuidas. Las primeras 3 oraciones o peticiones tienen que ver con el Señor, tienen que ver con su gloria, con su reino y con su voluntad. Y las otras 3 tienen que ver con las necesidades nuestras, pero también una necesidad inherente de dependencia de Él. Por eso esta estructura básica nos ayuda a nosotros también a orar. Todas las veces que oramos necesitamos recordar el modelo que el Señor nos dejó para que también sea conforme a la voluntad de Dios nuestras peticiones, nuestros ruegos, y podamos buscar siempre, en estas 6 peticiones, ¿cierto?, como hemos dicho, la gloria de Dios como punto focal o como fin supremo de nuestra oración. Ahora, las últimas 3 oraciones tienen que ver con nosotros y nuestra relación con Dios, y particularmente tienen que ver con nuestra dependencia de Dios en cuanto a nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Son 3 peticiones específicas y son expresivas de nuestra necesidad de dependencia. De hecho, el Señor nos hizo de esa manera en el principio. Él nos hizo con necesidades y también obviamente satisfizo esas necesidades por medio de la provisión que Él nos dio, como vimos la semana anterior, necesidades físicas y necesidades espirituales y necesidades morales también. De allí, por la introducción del árbol de la vida en el Edén, ¿cierto?, que era una prueba moral para el hombre, para que pudiese decidir seguir al Señor y no, obviamente, desviarse a través de ese deseo de autonomía que nosotros vemos en Adán y Eva, que finalmente ellos tomaron su propia decisión y caminaron en contra de la voluntad de Dios expresada claramente en su palabra. Ahora, si nosotros tenemos necesidades físicas, es porque Dios nos hizo así, de tal manera que Él también se ha comprometido a proveer a esas necesidades físicas. Eso lo vimos la semana anterior, y por eso es pertinente pedir al Señor: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Como dijimos, no solo tiene que ver con el pan, literalmente, sino con todas las necesidades materiales básicas y fundamentales para vivir, sin las cuales no podríamos vivir. Ahora,
Hay no solo necesidades físicas o materiales, sino también, en segundo lugar, apunta a las necesidades espirituales. Fíjense, y perdónanos nuestros pecados. Esa es una necesidad esencial y va a ser el tema en cuestión del día de hoy. Física o materialmente tenemos necesidades, oramos al Señor para que satisfaga. Espiritualmente tenemos necesidades fundamentales, oramos al Señor para que las satisfaga, perdónanos nuestros pecados. Y moralmente tenemos necesidades, si no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. También rogamos al Señor para que satisfaga esas necesidades de acuerdo a su voluntad. Esto abarca la integridad entonces de lo que somos como personas, porque somos seres espirituales y somos seres materiales, pero también somos seres morales. Significa que el Señor nos dio la capacidad porque puso en nosotros la conciencia, como dice Pablo en Romanos 2, que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal y a hacer juicios morales. Cada vez que nosotros damos una opinión sobre cualquier cosa, estamos haciendo un juicio moral en función, primeramente, de lo innato, es decir, de la conciencia que el Señor nos dio, pero en el caso de los creyentes en particular, en función de la palabra de Dios y los principios que Dios nos dejó para hacer esos juicios morales. De tal manera que, siendo seres espirituales, morales y físicos, tenemos necesidades en los tres ámbitos y el Señor es el proveedor en cada uno de ellos. Cuando oramos, entonces, lo hacemos consciente de que somos seres dependientes. Ese es un principio de la oración. ¿Por qué oramos? Porque dependemos de Dios. ¿Por qué oramos? Porque no somos capaces de satisfacernos a nosotros mismos esas necesidades morales, físicas y espirituales. ¿Por qué oramos? Porque sabemos que Él es el proveedor suficiente y que tiene no solo la capacidad de hacerlo, sino la disposición de hacerlo. Como dicen algunos salmos, que aún los leoncillos o los animales salvajes salen a buscar su comida en el tiempo que el Señor ha establecido y Él abre su mano y les da de comer y los sacia, dice, a través de su propia creación. Más aún, o cuanto más todavía, en el caso de los creyentes que somos parte de su familia. Recuerden cómo empezamos orando, Padre nuestro, de tal manera que hay una relación íntima que nos asegura que el Señor nos va a proveer todo lo que necesitamos. Como pudimos estudiar la semana pasada, Dios promete satisfacer nuestras necesidades materiales conforme a sus riquezas en gloria. Él es suficiente, todo le pertenece a Él. Incluso en un salmo dice, si tuviera hambre no te lo diría a ti, dice el salmista, ¿cierto? Hablando de cómo Dios nos mira, porque obviamente Él es el dueño de todas las cosas, eso es lo que está expresando. Ahora, hay una necesidad que es superlativa en importancia y aquí es la segunda que tenemos. No significa que el orden, ¿verdad?, que aparece aquí es al azar, porque evidentemente para poder entender la necesidad fundamental, que es la segunda, necesitamos tener vida. Y para tener vida necesitamos la satisfacción de nuestras necesidades materiales, que es la primera petición. Por tanto, no hay un orden equivocado, pero sin embargo hay una importancia superlativa en la segunda petición. Perdónanos nuestros pecados. El Señor Jesucristo nos enseñó que debíamos a decir al Padre, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esta petición revela dos cosas importantes. Primero, la urgente necesidad que tenemos como seres humanos, es decir, somos seres dependientes y tenemos una urgente necesidad de que nuestros pecados sean perdonados. El perdón de los pecados es la mayor necesidad que tenemos como personas. Y eso es básico y eso es evidente, porque sin perdón no hay vida, sin perdón no hay paz, sin perdón no hay esperanza, sin perdón no somos como animales, ¿cierto?, irracionales en esta tierra y que simplemente sobrevivimos. Pero la vida real, la vida genuina, solo se produce cuando nuestros pecados son perdonados. Por tanto, lo primero es que hay una urgente necesidad de que nuestros pecados sean perdonados. El pecado es el mayor problema del hombre, por lo que ser perdonado de nuestros pecados es obviamente la mayor necesidad. De allí el gran regocijo de David en el Salmo 31,
32, 1 y 2. Leamos esos versículos donde dice que el hombre que está en esta condición es bienaventurado, dichoso, feliz, está completamente satisfecho, tiene la necesidad básica, fundamental, espiritualmente hablando, ya resuelta. Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En 3 ocasiones se repite el mismo propósito, o mejor dicho, la misma satisfacción de parte de esta persona que es bienaventurada. ¿Cuál es? Que su transgresión ha sido perdonada, su pecado ha sido cubierto y el Señor no lo culpa de maldad o de iniquidad. Esto es lo principal. Y lo que está diciendo David aquí es que hay una dicha especial en saberse perdonado. Podemos partir de esta tierra sin mayores dificultades al estar seguros, convencidos de que hemos sido perdonados. Por consiguiente, esta petición es esencial, es fundamental en las peticiones que allí se presentan. Lo segundo que revela esta petición es que Dios está dispuesto a perdonar. Eso es lo segundo que revela esta petición. Porque de lo contrario no nos llevaría a orar de esta manera. Cuando el Señor dice que oremos, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, es porque Él está dispuesto a proveernos lo material para las necesidades básicas y fundamentales para la vida. Cuando oramos y perdónanos nuestros pecados, estamos diciendo, reconociendo también que el Señor está dispuesto a perdonar. De hecho, eso es lo que dice toda la Escritura, que Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Dios se dispone a perdonar a todo aquel que acude a Él verdaderamente arrepentido. El único requisito que pide es que vayamos a sus pies arrepentidos genuinamente por nuestros pecados. El salmista en el Salmo 86:5 lo expresa claramente. Dice ese salmo, ese texto, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Es decir, ninguno que acude al Señor genuinamente arrepentido va a ser desechado, va a ser dejado de lado por el Señor, sino que su pecado efectivamente va a ser perdonado. Nuestro Dios está presto a perdonar a cada persona que busca su rostro conscientemente de su necesidad y clama por el perdón de sus pecados. Esta es, sin duda, la noticia más maravillosa que contiene el Evangelio precisamente. Por eso es que nosotros al presentar el Evangelio le decimos a la persona que tiene que arrepentirse e ir a los pies del Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo está dispuesto a perdonarlo. Nunca hay ninguna duda al respecto, porque de lo contrario seríamos propagadores de un mensaje engañoso, ¿verdad? Sin embargo, cuando decimos el Señor te quiere perdonar, el Señor te puede perdonar, estamos diciendo la verdad, porque Dios es un Dios perdonador. Entonces, para ir puntualizando, para entender bien lo que estamos diciendo y ojalá retenerlo también, porque mucho de lo que decimos no va a quedar en la mente, pero algunas cosas importantes sí. Esto nos ayuda entonces, esta petición revela primeramente la urgente necesidad de que nuestros pecados sean perdonados. Y en segundo lugar, esta petición revela que Dios está siempre dispuesto a perdonar. Ahora, es importante que nosotros nos detengamos y profundicemos un poco más en una de las doctrinas más importantes de la Biblia, pero que poco se indaga o poco se profundiza, y es la doctrina del pecado. Porque obviamente la petición dice, y perdónanos de nuestros pecados, perdónanos nuestros pecados. Por tanto, el pecado tiene que ser comprendido adecuadamente en términos bíblicos para que podamos también entender la urgente necesidad de poder orar de esta manera, de que nuestros pecados
sean perdonados. El pecado, bien sabemos por lo que dice la Escritura, separa de Dios, produce una separación entre el Dios Santo y nosotros, porque obviamente no hay comunión entre el Dios Santo y el hombre pecador. Isaías 59:2 dice esa verdad en una forma clara y categórica. Es literalmente directo lo que está diciendo el texto. Versículo 1 y 2 leemos el Isaías 59. Y aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Allí está la disposición de Dios para perdonar, ¿verdad? Porque el perdón precede a la salvación. Ni se ha agravado su oído para oír. Dios está dispuesto entonces a escuchar a cualquier persona que vaya a Él arrepentido y pida perdón. Y el versículo 2 dice, pero, aquí está el problema, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y eso es lo más complejo. El pecado, además de ser inherentemente malo y destructivo, el pecado separa de Dios, aísla de Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y eso es lo que le dice al pueblo de Israel en el contexto, ¿verdad? Y lo que lo está llamando el profeta es precisamente a que confiese el pueblo su pecado y volverse genuinamente a Dios, porque en ese momento había una separación entre Dios y el pueblo por causa del pecado. Ahora, este problema es universal. No existe, y no ha existido, y no existirá ninguna persona en el mundo que no esté bajo este flagelo que se llama pecado. Primera de Reyes 8:46. Primera de Reyes 8:46, Salomón hablando aquí muy sabiamente en su oración a Dios, en su oración de consagración precisamente del templo, dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueran cautivos y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los tuvieren, versículo 49, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada su oración y su súplica, y les hará justicia. Pero ¿cómo mencionan ese paréntesis que hay allí en el versículo 46? Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, es decir, es universal. No hay ningún hombre que ha pisado, que pisará o que está en este momento en la tierra que no tenga este problema. El mismo Salomón, pero ahora escribiendo el libro de Proverbios, en el capítulo 20, versículo 9 de Proverbios, hizo esta pregunta. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y luego contestó su propia pregunta retórica en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Acabo de citar para que puedan registrarlo, Proverbios 29 y luego Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, no hay hombre, no hay ninguno. Todos, absolutamente, todos tienen este problema en su corazón y en consecuencia están separados de Dios y en consecuencia están enemistados de Dios y por tanto necesitan urgente y desesperadamente el perdón de sus pecados. Es decir, que ese obstáculo sea quitado para poder volver al Señor y tener comunión con Él. Todos conocen el texto de Romanos 3:23, por cuanto todos, universalmente, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios o separados de Dios. El pecado, entonces, es universal. Además de ser universal, el pecado, además de separar de Dios y además de ser universal, el pecado también no hace acepción de persona. Es decir, no, es que esto está más en cierta clase social o en cierto grupo de personas o en ciertas etnias, no tiene nada que ver con eso, porque la Biblia dice que pequeños, grandes, ricos, pobres, intelectuales y analfabetos, nobles y plebeyos, todos
Todos sin excepción tienen ese problema en su corazón. Todos padecemos el mismo problema. Por lo que todos y cada uno de los que vivimos en este mundo necesitamos que este problema sea resuelto con urgencia antes de partir de este mundo. Y aquí es donde otra vez el Señor nos lleva a recapacitar. Si estamos separados de Dios por el pecado, si todas las personas sin excepción están separadas de Dios por el pecado, entonces, ¿dónde podemos encontrar ese perdón? Y aquí está, a través de la oración, el reconocimiento explícito de que no somos nosotros quienes nos salvamos de este problema por nuestras propias fuerzas o capacidades. Necesitamos acudir a Dios que está dispuesto a perdonar. Ahora, Dios no puede, y aquí está el problema, no puede simplemente pasar por alto el pecado. Aquí hay un error también, y ahora de la doctrina del pecado vamos a la doctrina de Dios, del carácter de Dios, a la teología propia como se le conoce. El hecho de que Dios sea misericordioso no significa que Él pasa por alto el pecado. Si fuera así, se violaría una de las características esenciales de Dios. ¿Cuál es? Su justicia. Porque Él no sería justo si llega a decir simplemente, bueno, yo tengo misericordia de Él y lo voy a perdonar así sin más. Si ocurriera eso, entonces el Señor no ejecutaría juicio sobre el pecado. Y si no ejecuta juicio sobre el pecado, entonces no es justo. Y si no fuera justo, no sería Dios. De tal manera que aquí hay un gran dilema, un gran problema. Porque Dios no puede pasar por alto el pecado debido a su carácter santo y justo. No puede dar por inocente al culpable, como dice un texto bíblico en uno de los profetas menores. La Biblia declara ampliamente esta verdad. Dios aborrece a todo aquel que justifica al impío y al que condena al justo. Eso dice la Biblia. Dios aborrece al que justifica al malo, al pecador, y al que condena al justo. Es decir, estas dos partes de la actitud, ¿cierto? De justificar por un lado el pecado y de condenar al justo es lo que el Señor no puede ver debido a su carácter de santidad, justicia y rectitud. Por eso, en Éxodo 23:7, el Señor declara en una frase corta, no justificaré al impío. No justificaré al impío. Todo esto dice la Biblia. Y no sé si están viendo el gran dilema para el hombre, porque tiene una necesidad urgente, desesperada de que sus pecados sean perdonados. Y entonces dice, bueno, Dios es el único que puede perdonar mi pecado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que Dios está enojado, como dice la Biblia también claramente, o está irado con el pecador toda su vida. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:18, recuerdan este texto que es bien conocido, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Esto es una expresión de pecado, ¿cierto? Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y como todos los hombres estamos en esa categoría, entonces la ira de Dios se está revelando permanentemente contra los hombres por causa del pecado. Dios no es amigo de los pecadores no arrepentidos, sino su enemigo. El Salmo 5:5, sería bueno quizás que lo vayan anotando porque obviamente después en su casa lo pueden revisar con más tranquilidad. El Salmo 5:5 advierte que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Eso dice. Mientras el Salmo 7:11 es mucho más fuerte todavía porque habla del juicio y dice que Dios está irado contra el impío todos los días. Todos los días. Y no solo menciona eso, sino que es mucho más específico en cuanto al juicio de Dios al respecto. El versículo 11 que dice Dios es justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Versículo 12 dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte
y ha labrado saetas ardientes. Es decir, la situación no es fácil y el hombre no se puede librar por sí mismo y a sí mismo de este problema. Ahora, sigue teniendo la urgente necesidad de que sus pecados sean perdonados. Esta es una parte del gran dilema que aqueja al pecador. Dios no puede, por su carácter intrínseco, declararlo libre de culpa. No puede. La otra parte del dilema es que el mismo pecador tampoco puede, aunque lo procure con lágrimas, como dice un himno por ahí, durante toda su vida. No puede. Ahora, eso dice la Escritura. ¿Dónde dice eso? Bueno, Jeremías 13:23. Búsquenlo, por favor. Jeremías 13:23 es un texto también muy conocido respecto a la imposibilidad, la incapacidad de que el hombre cambie por sí mismo, que el hombre tenga un cambio moral y espiritual esencial en su vida por su propia determinación. No, yo puedo, yo tengo la capacidad. Como esta es una situación de como cuando uno habla con un alcohólico, dice, ¿cierto? No, yo no soy alcohólico, yo dejo de tomar cuando yo quiero, ¿cierto? O un drogadicto, no, yo dejo de drogarme cuando yo quiero, no. No, es una situación similar, pero ahora en la esencia misma de la naturaleza humana. Yo no puedo dejar de ser lo que soy un pecador. Y entonces hay una imposibilidad en mí. Fíjense lo que dice Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Es una pregunta retórica. Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? ¿Cuál es la respuesta? Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia el etíope puede mudar su piel y el leopardo sus manchas. No puede, porque es su naturaleza. Y también aquí está la aplicación. ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Evidentemente es imposible. ¿Ven el dilema grande? Este es el dilema de Martín Lutero, esto es lo que pasó con él durante mucho tiempo, por eso él se flagelaba, por eso él pasaba vigilias, noches completas en vigilia, orando, suplicando que Dios lo perdonara, que no lo enjuiciara, que no terminara con su vida, incluso a veces casi se congelaba, tenían que meterlo nuevamente a su celda, así se llamaban los lugares donde dormían los monjes, y no podía. Es decir, su conciencia nunca estaba en paz, nunca estaba tranquilo. Y cuando miraba que el texto de Romanos 1:17, que él era además el que enseñaba la cátedra de Romanos en la Universidad de Wittenberg, él quedaba helado todo el tiempo porque pensaba que cuando dice que en el Evangelio la ira de Dios, o sea, la justicia de Dios se revela, él pensaba que se refería a la ira de Dios justamente revelándose contra el hombre pecador, porque él era consciente de su condición. Entonces, esto era lo que lo asediaba, el dilema grande, que él sabía que no podía zafarse a sí mismo de su problema de pecado, pero él creía que Dios, por ser quien era, como él lo conocía evidentemente, correctamente a través de las Escrituras, tenía que condenarlo y no había ninguna otra opción. Y de allí su problema, su dilema moral que tenía en su vida. Entonces, si Dios no puede pasar por alto el pecado y tiene que ejecutar su juicio sobre él mismo, parece que no hay esperanza ninguna. Sin embargo, y aquí es donde sale a relucir con colores propios el Evangelio. Fíjense cómo una sola frase, perdónanos nuestros pecados, nos lleva a revisar toda la doctrina. La doctrina del pecado, la doctrina del carácter de Dios. Y esta esperanza es que se revela a través de la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Esa es la grandeza y gloria del Evangelio. Existe una vía de salvación provista por Dios mismo. Es decir, quien provee al mismo tiempo el perdón es Dios mismo, pero no puede hacerlo sin ejecutar su justicia, sin derramar su justa ira por causa del pecado, porque no puede pasar por alto el pecado y no puede dar por inocente al pecador, al culpable. Entonces, la única posibilidad es que Dios mismo
venga y sea el mediador y al mismo tiempo el que ejecute su justicia sobre ese mediador. Y allí llegamos a la tercera doctrina, si ustedes se fijan, que es la doctrina de Jesucristo, la cristología, y particularmente a lo que Cristo hizo en la cruz, la doctrina de la salvación. Por lo tanto, la única respuesta a este dilema es la provisión de Dios en su Hijo Jesucristo. Dios ofrece perdonar al pecador gratuitamente por su gracia. Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante, después de mostrar que todos están bajo pecado y en consecuencia todos están bajo condenación, dice el apóstol Pablo lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley que condenaba a todos, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, anunciada previamente. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Notan? Aquí esta es la única vía de que nuestros pecados sean perdonados. No hay ninguna otra posibilidad. Todo lo que nosotros hagamos, todos los rituales que cumplamos, todas las cosas que aprendemos de memoria y hacemos después en un acto religioso, no sirven absolutamente de nada para el perdón de nuestros pecados. Porque tenemos una separación con Dios natural, nacemos así. En pecado me engendró mi madre, en pecado me concibió, dijo el propio David. De tal manera que hay una separación con Dios inevitable, que abarca toda la universalidad de todas las personas que han existido, existen y existirán en la tierra. Por tanto, Dios es el único que puede proveer desde los cielos esto. Así como Él hizo descender pan del cielo, ¿cierto? El maná en el desierto, así Él hace descender a su Hijo, que es una prefigura también, el maná era una figura, un símbolo de lo que posteriormente vino a esta tierra como el Hijo de Dios, que precisamente vino a quitar el pecado del mundo. Y de esa manera entonces nosotros podemos tener vida y vida eterna. Y aquí nos acercamos a algo muy importante para poder dividir esto, y esto no viene de mí, sino que los teólogos hacen esta distinción muy interesante, entre dos tipos de perdón. Entre dos tipos de perdón. Esto anótenlo por favor porque esto es esencial. Primero, este perdón, a través del fundamento del sacrificio de su Hijo, consta de dos partes esencialmente. Primero, se trata del perdón legal. Ese es el inicial. Inicialmente se trata del perdón legal, ¿ya? Así se denomina. Y que tiene que ver con el perdón para salvación. O sea, cuando nos introducimos a una relación con Dios, cuando el obstáculo es quitado de en medio y cuando el Señor nos ofrece su perdón al creer solamente en su Hijo. ¿Ya? Este es el primero. Y vamos a tratar de explicarlo porque hay una doctrina implicada aquí también en el perdón legal y que es muy interesante. Este es otorgado por Dios en la salvación. Esto solo puede ser posible por lo que llamamos en doctrina expiación sustitutiva. Expiación sustitutiva. Así se llama. ¿Por qué? Porque se trata de que nuestros pecados son expiados por medio de un sustituto. Este es el sentido. ¿Ya? Un sustituto que en este caso obviamente tiene que tener un carácter especial porque tendría que ser Dios para soportar la ira de Dios cayendo sobre él y tenía que ser hombre para representar adecuadamente al hombre delante de Dios. Y por eso también allí vemos otra importante parte de la doctrina. Jesús es 100% Dios, 100% hombre, para ser adecuadamente nuestro sustituto. ¿Y qué es lo que es la expiación sustitutiva? Voy a tratar de explicarla en términos muy sencillos y no es otra cosa que Dios poniendo sobre su propio Hijo el pecado de todos nosotros y derramando su justa ira sobre aquel que cargó los pecados, es decir, su propio Hijo. En otras palabras, Dios envió a su Hijo para que viviera la vida que nosotros deberíamos vivir, pero que fracasamos miserablemente por causa del pecado,
y muriera en nuestro lugar como nuestro sustituto la muerte que nosotros debíamos morir. Y de esa manera entonces el Señor es nuestro sustituto perfecto. Se pone en nuestro lugar, toma nuestros pecados, los lleva sobre sí y entonces la justa ira del Padre es ejecutada sobre su Hijo, pero que nos representa a nosotros. Nos representa a nosotros delante del Padre. De tal manera entonces que lo que Él logra es también cargado a nuestra cuenta. Lo que Él logra por ese sacrificio extraordinario al colocarse en nuestro lugar. Este es el Evangelio y es la esencia del Evangelio, es lo más maravilloso que puede haber, porque no teníamos ninguna posibilidad de nosotros zafarnos de esta condición. Necesitábamos, no obstante, que esta necesidad espiritual fuera satisfecha, es decir, que nuestros pecados fueran perdonados para tener una relación con Dios, no solo en esta tierra, sino para siempre, pero nosotros no podíamos hacer efectivo y eficaz aquello, solamente fue posible por el envío de su Hijo. Eso es lo que dice, por ejemplo, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21, que son pocas palabras, pero profundas y al mismo tiempo descriptivas de lo que significa la sustitución, la expiación sustitutiva. Al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Cristo, ¿verdad? Entonces el Hijo de Dios, aquel que Él envió como nuestro sustituto. Por nosotros, ¿quién lo hizo pecado? Dios, ¿verdad? Dios lo hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice. ¿Quién es el que está ejecutando la acción? Es Dios, como el proveedor de aquel que iba a sustituirnos. Aquí una cosa importante, no dice que Cristo se haya transformado en un pecador. Ojo con eso. Es peligroso allí cuando interpretamos eso tan livianamente. No, está diciendo por nosotros lo hizo pecado, no se hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado, al llevar nuestro pecado. Y este es el propósito, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Obviamente en Cristo. Esto es lo que significa en definitiva la sustitución penal. La sustitución, la expiación sustitutiva, quiero decir. Ahora, 1 Pedro 2:24 también dice la misma verdad y con otras palabras. Dice, llevó Él mismo nuestros pecados, se refiere a Cristo en el contexto, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿para qué? Este es el propósito, nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. No sé si se dan cuenta que la última parte, tanto en 2 Corintios 5:21 como en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24, la segunda parte tiene que ver con el propósito, para. Es decir, con lo que logró Cristo en favor nuestro. ¿Qué logró? Que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí estamos hablando de justificación. Y que nosotros moramos al pecado y vivamos a la justicia. De tal manera que entonces nuestra relación con Dios es, obviamente, está puesta en una correcta relación. Isaías predijo que el Mesías moriría por los pecados del pueblo de Dios cuando escribió: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está la sustitución, en él. ¿Ven? El pecado de todos nosotros, porque fue nuestro sustituto, nuestro representante. Isaías 53:6. En la noche antes de su muerte, Jesús dijo a sus discípulos: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos, ahí está la sustitución, es derramada para, el propósito, para remisión de los pecados. Eso lo dice, ¿cierto?, en Mateo 26:28. Por su parte, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, en capítulo 1, versículo 7, dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Él,
ven cómo lo que Cristo hizo lo apropiamos nosotros por la fe, y lo que nosotros hicimos lo toma Cristo y paga por ello. O sea, lo que nosotros hicimos es pecado, lo que Cristo nos trae es su justicia. En este maravilloso intercambio que se da en la cruz. Y en Colosenses 2, 13 y 14 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos estos son textos que hablan de la expiación sustitutiva. Esto era imprescindible. Sin aquello no podríamos tener una relación con Dios y todavía estaríamos con en nuestros pecados, y entonces estaríamos caminando rumbo a la perdición absoluta. A esto nos referimos cuando hablamos de perdón penal. ¿Por qué perdón penal? Porque la pena del pecado ya fue pagada. La condena ya fue realizada a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Fue por la obra de Cristo que somos perdonados y declarados posicionalmente justos delante del trono de Dios. Cristo satisfizo plenamente la justicia divina porque pagó plenamente con el castigo que ameritaban nuestros pecados. Pagó el castigo que ameritaban nuestros pecados. Por eso se llama entonces perdón penal. Eso es cuando entramos en una relación con Dios. Esto es el Evangelio en esencia y nos ayuda a poder entender entonces que cualquier persona que verdaderamente ha sido convencida por el Espíritu Santo y se da cuenta de su urgente necesidad del perdón de sus pecados, puede acudir al Señor y esta oración siempre va a ser escuchada por el Señor. Perdónanos nuestros pecados. Y allí comienza una nueva vida en él, nace de nuevo y tiene una relación con Dios y ahora comienza a caminar en un camino distinto al que antes anduvo, porque no solo tiene que ver con el perdón, sino también con la regeneración de una nueva naturaleza que desea hacer la voluntad de Dios, que ama a Dios y empieza a odiar su propio pecado. Ahora, aquí se podría levantar una objeción, ¿cierto? Porque ¿a quién le escribe, o mejor dicho, a quién le enseñó el Señor a orar así? ¿A quién le enseñó a orar así? A los discípulos. Y entonces alguien puede decir, pero bueno, si le enseñó a los discípulos, pero los discípulos ya eran creyentes, ¿por qué le dice que oren? Para que sus pecados sean perdonados. Y esta objeción que anticipamos es respondida claramente por el segundo tipo de perdón. El primero es el perdón penal, que tiene que ver con la salvación. El segundo es el perdón relacional, que tiene que ver con la comunión. A ver, lo voy a repetir. El primero es el perdón penal, que tiene que ver con la salvación. El segundo es el perdón relacional, que tiene que ver con la comunión con Dios. Y es muy importante hacer la diferencia, porque aquí nosotros entendemos entonces por qué podemos o debemos pedirle al Señor, perdónanos nuestros pecados. Recuerden que hay otro texto que también dice que debemos confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, en Juan capítulo 1. ¿Por qué estos dos textos, si en realidad en la sustitución o la expiación sustitutiva, todos nuestros pecados fueron perdonados? Los pasados, los presentes y los futuros. Y entonces, ¿por qué le tenemos que confesar nuestros pecados y otra vez pedirle al Señor para que perdone nuestros pecados? Y esto tiene que ver con lo segundo, con el perdón relacional. ¿Por qué? Explico. Porque aún siendo creyentes, seguimos pecando. No quisiéramos que fuera así, pero seguimos pecando, ¿verdad? Ahora, el hecho de que sigamos pecando no significa que entonces perdemos la salvación. Como muchas veces dicen algunos, hay una iglesia incluso que habla de la santidad
perfecta, es decir, que podemos llegar a la santidad perfecta, lo cual es imposible a este lado de la gloria, por lo que dice la Biblia. De hecho, el mismo Juan 1 dice, primera de Juan 1 quiero decir, en primera de Juan 1 el apóstol dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Obviamente, sí tenemos pecado. Y entonces, así como el pecado naturalmente separa de Dios para perdición si no hay reconciliación, es decir, si no hay perdón de esos pecados mientras estemos en la tierra, esto tiene que ver con la salvación. También, en el caso de los creyentes, el pecado que nosotros cometemos como creyentes obstruye nuestra relación con Dios, pero no nos separa de Dios. No sé si me explico bien. Y este es el perdón relacional. El perdón penal declara que al estar en Cristo, todos nuestros pecados, absolutamente todos, fueron perdonados definitiva e irreversiblemente. Sin embargo, como creyentes aún seguimos pecando, pero estos pecados no cambian en absoluto el perdón penal. Eso no se toca, porque Cristo murió y pagó por esos pecados. ¿Ya? Sin embargo, estos pecados afectan nuestra relación con Dios. Nuestra comunión con Dios se ve obstaculizada por causa del pecado de sus hijos, que no dejan de ser sus hijos por ello, pero obstruyen nuestra buena comunión con el Padre. Y entonces por eso sus discípulos tenían que orar, perdona y perdónanos nuestros pecados. Y por eso nosotros tenemos que orar, perdona nuestros pecados. De hecho, David dice en el Salmo 32, mientras cayese envejecieron mis huesos dentro de mí en mi gemir de día y de noche. David ya era un creyente, ¿verdad? A esa altura. Pero él dice que se dolió profundamente. ¿Por qué? Porque había ofendido a Dios. Y porque su relación con Dios se vio obstaculizada por causa de su pecado, precisamente. De allí la necesidad de escribir el Salmo 51. ¿Ven? Como creyente ya. Ahora, yo quiero que vayamos precisamente a ese Salmo para notar lo que estoy diciendo, en términos de lo que dice la Escritura, porque eso es lo que vale, ¿verdad? Los comentarios no valen mucho más allá que ilustran o explican algo, pero el Salmo 51 es decidor a este respecto. Noten lo que dice David. Lo primero es que ruega al Señor que tenga piedad de él, que tenga misericordia de él. O sea, ha reconocido su pecado. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, versículo 1, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Otra vez utiliza 3 palabras ahí en el hebreo para destacar que él había pecado efectivamente. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Y por qué hace ese reconocimiento? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, David dice, tú eres justo, tú eres puro, tú eres santo, yo no lo soy. Yo pequé contra ti. Yo me levanté en rebelión contra ti, transgredí tu ley abiertamente. Y entonces necesito reconocer esto. El problema mayor, dice David, que he sido informado, que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y luego entonces, él pide que el Señor lo lave, que lo limpie, que renueve un espíritu nuevo dentro de él, que vuelva a sentir el gozo y la alegría. ¿Por qué dice eso? Porque lo había perdido. No la relación con Dios, sino el gozo y la alegría de tener una relación con Dios. La comunión con Dios se había estropeado. Hazme oír gozo y alegría, versículo 8, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él necesita una renovación, necesita una restauración, pero no porque haya perdido su salvación. No me eche de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y ahí lo dice obviamente en la percepción del Antiguo Testamento, que él entendía que en el Antiguo Testamento todavía ahí no,
la doctrina del Espíritu Santo no había desarrollado completamente y venía a personas en particular y podía salir de esas personas, como ocurrió con Sansón, por ejemplo, ¿cierto? O con Saúl, por ejemplo. Ahora, versículo 12 es la clave. Miren lo que dice. Vuélveme el gozo de tu salvación. No dice vuélveme tu salvación. ¿Se dan cuenta? Sino vuélveme el gozo de tu salvación. Lo que él había perdido es el gozo, la satisfacción de la salvación. Y eso ocurre en ciertas circunstancias con nosotros cuando pasamos por caminos oscuros, difíciles de transitar, y nos entristecemos y parece que perdimos el gozo de ser salvos. Parece que se aleja un poco eso que tanto nos alentó durante tanto tiempo y nos hizo felices, y de un momento a otro, cuando la nube oscura se posa, parece que el gozo se ha ido. Pero, obviamente, es circunstancial, es producto de, en este caso de David, pecado, ¿cierto? Y entonces es necesario confesarlo para que el Señor devuelva ese gozo de la salvación, que en el fondo no nos ha quitado, sino que nosotros mismos hemos sido un obstáculo por nuestro pecado. ¿Lo notan? Otro ejemplo bíblico, lo que sucedió con Pedro. Juan capítulo 13, lo que ocurre allí es el inicio, es el origen de la conversación de Jesús con sus discípulos en el aposento alto, justo la noche antes de ser entregado para morir en la cruz por nuestros pecados. Y allí se reúne con sus discípulos y hace algo extraordinario el Señor. Versículo 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Eso era lo que hacían los esclavos de la casa, normalmente. El Señor Jesús lo hizo y a enjugarlos con la toalla de lo que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies, esto es imposible. O sea, Pedro se dio cuenta, ¿cómo puede ser que el Señor esté lavando mis pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces, aquí Pedro, digamos, fiel a su impulso que tenía, a su carácter, no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No tiene que ver con la salvación. Pedro ya era un creyente. No tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro salta al otro lado. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también la cabeza, las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, escuchen bien lo que le dijo Jesús. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Aunque no todos, porque se refería a Judas, ¿cierto? El no todo. Pero le dice, ustedes están limpios. ¿Y por qué? Entonces, ¿a qué se refiere con lavarle los pies? Evidentemente es una ilustración gráfica, visible, clara, de que el creyente es limpio una vez y para siempre. O sea, tiene que ver con la salvación, el perdón legal, pero el creyente necesita estar siendo limpiado todo el tiempo. Pero no todo, porque ya está todo limpio, sino solo sus pies. Y es una referencia notable a los tiempos. Si uno piensa en los tiempos en que Jesús dijo eso, andaban con sandalias. De tal manera que en las calles polvorientas sus pies permanentemente se estaban ensuciando. Entonces, lo primero que cuando uno recibía a una persona en su casa como un huésped, lo primero que hacía era lavarle los pies. ¿Entienden? Entonces, aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, ustedes están limpios, excepto uno, que era Judas, que nunca fue creyente, pero ustedes sí necesitan lavarse los pies. Y esto es a lo que se refiere con el perdón, vimos el perdón penal, todos están limpios, y este es el perdón relacional, necesitan lavarse los pies. Ahora, hay un tercer ejemplo que lo tenemos en el Antiguo Testamento. Yo voy a dar los textos nomás porque no alcanzo el tiempo para explicarlos mucho, pero en Éxodo 29, 1 al 4, se relata cómo fueron consagrados los sacerdotes.
Aarón y la familia de Aarón. Y dice que fueron llevados al tabernáculo, a la puerta del tabernáculo, y fueron lavados con agua, completamente. Pero ese ritual se hacía una sola vez, cuando eran consagrados. Y luego, más adelante, dice que instruyendo a Moisés, le dijo que hiciera un lavacro, o un lavatorio grande, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad? Eso del lavatorio está en Éxodo 30, 17 al 21. ¿Cuál era la finalidad? Que antes de entrar a ministrar al tabernáculo, porque este lugar estaba en el atrio, este asunto que tenía que hacer, la fuente de bronce se le llamó, era para la limpieza de los sacerdotes. Dice el capítulo 30, versículo 18, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿Cuántas veces fueron consagrados y lavados? Una sola vez completamente, pero después continuamente tenían que lavarse las manos y los pies. Esto tiene que ver con los pecados o con el perdón relacional. El Señor nos enseña de esa manera. Por tanto, cuando oramos, perdona nuestros pecados, estamos orando correctamente. Cuando confesamos nuestros pecados, estamos confesando adecuadamente, porque necesitamos el perdón también. Ese perdón que nos mantiene en una relación correcta con Dios, ese perdón que nos permite disfrutar de nuestra comunión con Dios. Cuando tenemos pecados, allí se produce un obstáculo en el camino. Y esta oración y estos 2 minutos nada más que me quedan, tengo que terminar aquí, tienen un requisito, si ustedes se dan cuenta. Y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a quienes nos deben, ¿verdad? O a quienes nos han ofendido, implica eso. Y esto tiene que ver con que este requisito se supone parte de lo que un creyente hace naturalmente. ¿Por qué? Porque si un creyente no perdona, ¿cómo puede esperar que ser perdonado por Dios? O sea, es absurdo que un creyente no perdone. Entonces, cuando dice, como nosotros también perdonamos a quienes nos deben, está refiriéndose al hecho de que es parte de la condición de una persona que ha sido perdonada por el Señor. No podemos esperar recibir el perdón de Dios cuando lo ofendemos con nuestros pecados, y uno de los pecados que tenemos ahí es precisamente guardar rencor, ira y enojo con otra persona y no ser capaz de perdonarlo. Entonces, este requisito se supone parte de lo que somos. Alguien escribió, el precio de no perdonar en realidad es demasiado elevado. En lugar de hacer que alguien se sienta mejor, no perdonar lo encarcela en su pasado y convierte en sus carceleros a aquellos a quienes no se quiere perdonar. Los que se niegan a perdonar continuamente mantienen una herida abierta que no permiten que sane. Al haber decidido retener el odio, se convierten en prisioneros torturados de la ofensa y del ofensor. Tal conducta es insensata, sin ningún sentido común, y es autodestructiva. Consume la vida de quienes no perdonan, les roba su bienestar y les priva de la felicidad y el gozo. Obviamente que esto se comprende cuando se entiende la razón por la cual nosotros somos perdonados. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros somos perdonados? Esa razón no está en nosotros. Y entonces la razón por la cual necesitamos perdonar al otro también tiene que ver con una actitud correcta de imitar a Dios en ese sentido. Hay una parábola, la parábola de los 2 deudores, que ilustra adecuadamente esto. No tengo el tiempo, solo la cito para que ustedes puedan leerla. Está en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 25. Mateo 18, versículos 23 al 25.
donde la dice directamente después de que Pedro le dice, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y entonces el Señor, para ilustrar, habla de estos dos deudores. Solo aparece esta parábola en Mateo. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Los eruditos bíblicos dicen que estos 10.000 es como el número máximo que había en griego. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que era ilimitado prácticamente lo que este hombre le debía. Era impagable, era imposible, aunque trabajara toda la vida y aunque trabajara las 24 horas del día de toda su vida, lo que es imposible, ya no podía pagar esta deuda. Y como no pudo pagar, el Señor ordenó, ¿cierto?, que se vendieran entonces sus hijos, su familia como esclavos para pagarle, pero él pidió misericordia. Y el Señor, de aquel siervo movido a misericordia, versículo 27, le soltó y le perdonó la deuda. ¿No es eso lo que hizo con nosotros el Señor? Era imposible pagar lo que le debíamos al Señor por causa de nuestro pecado. Y el Señor nos perdonó la deuda porque obviamente otro la pagó por nosotros, el Señor Jesucristo. Sin embargo, este mismo hombre que fue perdonado, cuando salió, encontró a uno de sus consiervos que le debía, pero le debía muy poco. Con 3 meses de trabajo podía pagarle lo que le debía. Y este hombre le dice que tenga compasión de él, que se lo pagará, que le dé un tiempo para pagárselo, pero él no quiere. Y lo echó a la cárcel, dice, hasta que pagase la deuda. Es un contrasentido, ¿no? Me cancelaron, es decir, me dejaron fuera de una deuda terrible, tremenda, que era imposible pagar. Me perdonaron la vida a mí, la vida de mi familia y todo. Y resulta que alguien que me debe un poco, yo le digo, no, tú vas a tener que pagarme y lo meto a la cárcel hasta que me pague. Es un contrasentido. Y entonces el Señor viene después y toma a ese hombre a quien le había perdonado la deuda y lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Por supuesto que eso se entiende como parte de lo que somos como creyentes. No tengo más tiempo, pero hay otra parte también donde el Señor dice que antes de venir a ofrecer adoración a Dios, vaya primero y se arregle con su hermano. Y entonces vuelva y pueda presentar su ofrenda. Esta oración es sumamente importante porque tiene que ver con la salvación, pero también tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. Por eso es apropiada para un inconverso, para salvación, y es apropiada para un creyente, para restablecer la comunión con Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo precioso alrededor de tu palabra. Gracias por enseñarnos, por guiarnos, por conducirnos, por darnos la comprensión y el entendimiento, lo cual sería imposible si no fuera por tu Espíritu, Señor, y porque tú revelaste tu palabra para guiarnos en este camino difícil que tenemos en esta tierra. Alabamos tu nombre y rogamos que tú nos des un corazón también que te alabe, que te adore, que te honre y que ore a ti conscientemente de lo que estamos orando. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.